Bueno, vamos a hablar de aneurismas infecciosos en el tórax. Y empecemos por hablar un poquito de dónde viene toda la confusión que tenemos con la nomenclatura de esto. Viene, lastimosamente, el culpable de toda esta confusión es Sir William Osler, uno de los hombres más importantes en educación médica en el mundo occidental, un hombre absolutamente brillante, que fue director del Departamento de Medicina Interna de Johns Hopkins, y hizo grandes aportaciones a la medicina. Pero aquí viene el problema. Él tenía un paciente con un cuadro de dolor abdominal y fiebre que súbitamente fallece de manera inesperada, un hombre relativamente joven. Y fallece en un cuadro de un abdomen agudo y con un severo cuadro de hipotensión, y él queda muy confundido con la situación de ese paciente, y en esa época, y de hecho gran parte de los avances de la medicina de esa época era gracias a las autopsias. Hoy en día desafortunadamente ya no hacemos autopsias. En esa época todos los casos interesantes se hacían autopsias, y el doctor Osler era un fan número uno de las autopsias, y hizo una autopsia de este paciente, y cuando abren el abdomen y el retroperitoneo, se da cuenta que lo que este hombre joven tiene es un aneurisma de la aorta abdominal que se ha roto, y el hombre se ha desangrado, y explicado el cuadro clínico del paciente. Lo interesante es que él observa que el aneurisma de este paciente tiene la forma de un hongo, ¿no? No es el aneurisma fusiforme típico de la aorta abdominal de origen arteriosclerótico, sino es un aneurisma focal, sacular, lateral en la aorta en forma de hongo. Y a partir de eso hace una publicación sobre estos aneurismas en forma de hongo, y que él los denomina micóticos, ¿no? Y ahí viene la confusión. Entonces, realmente la recomendación hoy en día es no utilizar, hasta donde sea posible, la denominación micótico, porque se presta a la confusión. La gente cree que un aneurisma micótico es un aneurisma por hongos, cuando el señor Osler lo que estaba tratando de decirnos es un aneurisma infeccioso, generalmente, que tiene la forma de un hongo, pero no es de origen fúngico. Pero la palabra se quedó totalmente enquistada en nuestro léxico médico, y todavía seguimos utilizando repetidamente aneurisma micótico como sinónimo de aneurisma de tipo infeccioso. Sea como fuere, los aneurismas infecciosos representan un porcentaje relativamente menor de los aneurismas de la aorta, son aproximadamente 2 al 3%, y dependiendo de si consideramos que las 3 capas de la aorta están comprometidas, lo podemos llamar mejor aneurisma, o si es una ruptura contenida, sería un pseudoaneurisma, pero esto realmente es totalmente irrelevante desde el punto de vista de diagnóstico y desde el punto de vista de manejo de estos pacientes. Lo importante es hacer el diagnóstico, que es un aneurisma de tipo infeccioso, y ya la disquisición filosófica sobre si esto es un aneurisma o un pseudoaneurisma es una discusión totalmente bizantina. Los factores de riesgo, obviamente, como hemos discutido previamente, cualquier daño del endotelio vascular va a facilitar que las bacterias que permanentemente estamos circulando a través del torrente circulatorio puedan depositarse en la pared de la aorta o de las arterias afectadas y crecer a partir de esta injuria endotelial y producir una lesión infecciosa. De modo que catéteres, cualquier aditamento médico, la presencia de endocarditis, como discutimos más temprano, estas endocarditis bacterianas van a sembrar bacterias por todas partes, y obviamente uno de los sitios donde se van a depositar es en las paredes de las arterias, especialmente si hay alguna lesión preexistente, como muy comúnmente en las personas mayores vemos enfermedad arteriosclerótica. La microbiología de los aneurismas de tipo infeccioso son en su inmensa mayoría estos gérmenes, el estafilococo, la salmonela y el estreptococo, y algunos gram negativos son los que más comúnmente. En sitios donde hay, como discutimos ayer, en los sitios donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, hay que pensar en aneurismas de origen tuberculoso como parte del diagnóstico diferencial. Los mecanismos fisiopatológicos, también algo discutimos más temprano hoy sobre el hecho de que estas
diseminación infecciosa tienen diferentes formas de presentarse, o como una arteritis microbiana en el cual a partir de un foco cardíaco, que es el mecanismo clásico, o por la sobreinfección de una lesión arteriosclerótica vascular preexistente, o por una injuria directa, traumática de la pared, se va a producir la sobreinfección. Pero muchos de estos a partir de un foco que puede estar en el corazón, como en este otro ejemplo de un paciente con endocarditis. Como revisamos esta mañana cuando hablamos de tomografía computada en endocarditis, los sitios típicos donde estas siembras endocárdicas se van a localizar son en las válvulas del lado derecho del corazón, como son la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, y en el lado izquierdo, tanto en la válvula mitral como la válvula aórtica, como en la pared posterior de la aurícula izquierda, y algunas de estas vegetaciones que pueden sembrarse a la pared aórtica vienen a partir de las cuerdas tendinosas del corazón. Entonces, entrando ya en materia de la aorta, recordemos que un hallazgo interesante en los estudios histopatológicos de los pacientes que tienen aneurismas de la aorta abdominal es que se encuentran siembras bacterianas o cultivos positivos para bacterias en los trombos de muchos de estos aneurismas cuando son considerados que son aneurismas de tipo degenerativo. Se reportan hasta casi en 4 de cada 10 pacientes con aneurismas que no se han roto, en 13% de los aneurismas de pacientes que son sintomáticos, que son aneurismas de aorta abdominal que se manifiestan por dolor, y hasta el 9% de los pacientes que son llevados a cirugía por aneurismas grandes que requieren corrección quirúrgica, en los cuales se hacen los cultivos de los especímenes de estos aneurismas resecados y se observa hasta casi 1 de cada 10 pacientes tienen cultivos positivos para bacterias sin tener ninguna manifestación de tipo infeccioso. De modo que sabemos que hay bacterias que colonizan y viven de una manera más o menos saprofítica, digamos, o silenciosa dentro de los aneurismas arterioscleróticos comunes y corrientes. Obviamente los pacientes que tengan complicaciones de endocarditis bacteriana, como discutíamos más temprano, con estas lesiones de la aorta son claramente de origen infeccioso. Este es un paciente con un aneurisma infeccioso de la pared aórtica, un aneurisma del seno de Valsalva que crece sobre la pared posterior de la aorta y ustedes ven cómo hace un efecto de masa sobre la pared de la aurícula izquierda. Pero vamos a referirnos más al resto de los otros vasos, más que de la raíz aórtica. Una distinción importante de los aneurismas aórticos de tipo infeccioso es que su morfología y su localización difiere de manera importante de los aneurismas arterioscleróticos, y ahí es donde el radiólogo tiene que tener estos conceptos claros para sugerir un origen infeccioso en el contexto clínico adecuado. ¿Y cuál es la diferencia más importante? La diferencia importante es que la mayoría de los aneurismas que son de tipo infeccioso son aneurismas que son saculares o lobulados en casi la totalidad de los casos, distinto a la morfología de los aneurismas de tipo arteriosclerótico de la aorta que son predominantemente de tipo fusiforme. De modo que este tipo de morfología, ¿no? Este es un paciente con un aneurisma infeccioso de la aorta torácica, este tipo de morfología, que es un aneurisma supremamente irregular, supremamente lobulado y que está en esa zona de transición entre la parte distal de la aorta torácica y la parte proximal de la aorta abdominal, es una localización y es una morfología que es totalmente atípica para un aneurisma de tipo arteriosclerótico y es en el contexto clínico adecuado que debe sugerirse esto como un aneurisma infectado. Los otros hallazgos importantes que nos deben alertar sobre un aneurisma de tipo infeccioso es cuando estos aneurismas tienen un componente de tejido blando en forma de masa o una zona de engrosamiento anormal que muchas veces es en forma de anillo periférico que realza luego de la administración de medio contraste, o cuando vemos colecciones líquidas que rodean la zona de dilatación aneurismática.
La otra característica de estos aneurismas es que en los estudios de seguimiento, cuando estos pacientes, que son muy comúnmente pacientes que reciben tomografías de seguimiento, cuando ustedes vean un aneurisma que además de tener estas características morfológicas, es un aneurisma que progresa rápidamente, que crece de manera rápida, ese es un aneurisma infeccioso, mientras no se demuestre lo contrario. Y el otro hallazgo, que no es frecuente, pero es altamente específico, es la presencia de gas en la pared del aneurisma, que se reporta en aproximadamente un 7 hasta máximo un 33% de los aneurismas, y hay un par de escenarios clínicos puntuales que quiero destacar sobre este hallazgo. Y esto sería como en resumen, en los aneurismas aórticos, los hallazgos que nos deben orientar hacia un aneurisma de tipo arteriosclerótico común y corriente versus un aneurisma de tipo infectado. Básicamente, como decía, estos aneurismas son típicamente fusiformes y la gran mayoría de estos, como todos sabemos, se localizan en la aorta abdominal por debajo del nivel de las arterias renales. Estos no tienen componente de tejido blando perianeurismático, no se asocian a destrucción ósea, no se asocian a colecciones líquidas en la región paraespinal, su ritmo de crecimiento es relativamente lento y nunca jamás van a presentar gas en la pared. A diferencia de los aneurismas de origen infeccioso, se distribuyen tanto en la aorta torácica como la aorta abdominal, pero son típicamente lobulados e irregulares. Comúnmente se asocian a presencia de tejido periaórtico, pueden estar asociados a destrucción del hueso adyacente, ocasionalmente tienen francos abscesos en la vecindad del aneurisma, crecen rápidamente y ocasionalmente van a tener presencia de gas en la pared. Hay un escenario particular que quiero destacar porque mucha gente no sabe de esta asociación, que es la asociación entre cáncer de colon y la presencia de aneurismas aórticos por Clostridium septicum. Esto se ve típicamente en personas mayores y cuando ustedes vean este cuadro clínico, busquen un cáncer de colon en este paciente, ¿no? Este es un hombre de 86 años con un cáncer grande de colon en la región del ciego y se presenta con un cuadro de sepsis y ustedes ven derrames pleurales, pero lo que quiero destacar acá es esta imagen de gas en la pared de la aorta. Esto es absolutamente patognomónico de un proceso infeccioso y es típicamente producido por una aortitis piogénica y en personas mayores el cáncer de colon está típicamente asociado. Otro ejemplo, otro paciente también mayor con un carcinoma de colon, la tomografía sin contraste nos muestra la presencia de gas en la pared aórtica, el aneurisma y la presencia de gran cantidad de gas y aquí una masa en la región del ciego. Es una asociación muy característica y hay que hacer la conexión de los puntos cuando ustedes vean este tipo de hallazgo en personas mayores. Ocasionalmente hay eventos traumáticos directos que van a producir la siembra de las bacterias en la pared del corazón o en la pared de los grandes vasos y eso se ve asociado tanto a trauma no intencional como a trauma intencional o a eventos médicos e intervenciones. La presencia de cirugía, la presencia de catéteres, la presencia de injertos. Este es un paciente que ha tenido un sistema de asistencia ventricular por dilatación del ventrículo izquierdo, insuficiencia ventricular izquierda y después de que se ha retirado el aditamento ventricular se ha formado un aneurisma infectado de la región apical del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los signos que nos deben orientar en tomografía computada, que es el estándar de oro para el diagnóstico de los aneurismas infecciosos? Los aneurismas que son saculares, que son multilobulados, que son de localización excéntrica, la presencia de colecciones líquidas, la presencia de tejido blando prominente y la presencia de gas, como hemos visto. ¿Por qué la identificación de estos hallazgos es absolutamente crítica? Es crítica porque, como dijimos antes, la progresión de estos aneurismas hacia la ruptura es inevitable si no hay un tratamiento médico apropiado y el radiólogo es quien generalmente tiene la primera oportunidad de hacer el llamado de esto como un proceso infeccioso para iniciar la intervención y en el manejo.
Decíamos que otro de los hallazgos importantes es mirar el hueso que está en la vecindad del vaso afectado, que en este caso estamos hablando de la aorta. Y este es un caso típico, ustedes ven, este es un paciente con una aneurisma de la aorta abdominal. Ustedes ven aquí la zona irregular, un aneurisma que no es fusiforme, sino es acular, de localización excéntrica y posterior. Y miren la anormalidad en la intensidad de señal del cuerpo vertebral. Hay espondilodisquitis con destrucción del disco intervertebral, hay edema e infiltración inflamatoria de los cuerpos vertebrales con una zona de protrusión, de colección en el espacio epidural. Como que esta asociación a la altura del proceso aneurismático es absolutamente característico de un proceso infeccioso. Las etiologías de esta situación va a ser en Europa y en Norteamérica, esto es en la inmensa mayoría de los casos, estafilococo. En los países que tengan una alta prevalencia de tuberculosis, pues esto será la manifestación muy común de la enfermedad de Pott, como mencionamos ayer. La otra característica de estos aneurismas es que se presentan en localizaciones atípicas y en sitios donde la enfermedad arteriosclerótica es francamente inusual. Y es lo que sucede particularmente en los drogadictos que usan drogas por vía intravenoso. Estos aneurismas se presentan o a partir de inyecciones directas, como los drogadictos que se inyectan directamente en el cuello y producen lesión vascular de las carótidas, se hacen aneurismas micóticos de carótidas o en la vecindad de esas regiones. Es un paciente en sepsis que se presenta a nuestro hospital con un severo síndrome de dificultad para deglutir y dificultad respiratoria. Ustedes ven el ensanchamiento del mediastino y en la tomografía computada un aneurisma gigantesco del tronco brachiocefálico arterial con no solamente la localización es atípica, sino un extenso engrosamiento de la pared y, como habíamos dicho, estos aneurismas infecciosos típicamente presentan esa característica de una pared engrosada, irregular, el halo de tejido blando en la periferia circundante. La letalidad de estos aneurismas infectados es supremamente alta, hasta 50% en algunas series. Muchos de estos debutan clínicamente con los síntomas asociados a la ruptura aguda y ocasionalmente cuando alcanzan a llegar a las salas de cirugía, estos pacientes en el acto operatorio se demuestra que la gran mayoría de estos que no se han roto clínicamente tienen signos evidentes en el hallazgo morfológico del acto operatorio de una ruptura que se ha presentado previamente pero no se había diagnosticado, es una ruptura contenida. Les decía que el seguimiento de estos aneurismas es importante porque nos ayuda también a poner el dedo en la llaga de una etiología infecciosa a partir no solamente de los cambios morfológicos, sino de la progresión muy rápida. Este es un enfermo con un aneurisma que se presenta inicialmente el día 19 del mes 7. Se le hace un seguimiento, tal vez porque el paciente experimentaba dolor o alguna sintomatología, un seguimiento escasamente a 11 días después, y ustedes ven en el mismo nivel del aneurisma cómo ha cambiado de esta placa arteriosclerótica a una franca lobulación indicativa de una ruptura contenida con un gran componente de tejido blando en la periferia. Y 24 horas más tarde, aún más grande, más irregular, este es un aneurisma que está a pasos agigantados avanzando a esa ruptura y ese paciente fue llevado inmediatamente a cirugía. Les decía que la presencia de gas es un hallazgo de baja sensibilidad pero de muy alta especificidad y desafortunadamente no siempre se identifica como tal, a pesar de que es un hallazgo relativamente obvio cuando uno está familiarizado con este signo. Este es un paciente que llega a mi hospital y me dicen los cirujanos cardiotorácicos, nos acaban de remitir de un hospital privado un paciente con un misetoma del lóbulo superior izquierdo. Entonces me muestran la tomografía, digo, ¿misetoma? Esto no es parenquimatoso, esto está en el mediastino, esto es gas pegado a la aorta, esto es un aneurisma infeccioso de la aorta, ¿no? Entonces,
les digo, esto es un aneurisma micótico, un aneurisma infeccioso, hay que hacer una tomografía de seguimiento con contraste y lo hacemos así. El paciente ya llevaba 2 o 3 días con antibióticos y miren ustedes, claramente la imagen de gas ha mejorado, todavía hay gas en la pared del aneurisma, está el halo de baja densidad y está la imagen de gas presente en el aneurisma. De modo que no siempre, a pesar de que el hallazgo es aparentemente muy obvio, a veces las lecturas o las personas que hacen la interpretación de estos estudios no hacen el diagnóstico correcto y se clasifican como unas lesiones totalmente erradas o equivocadas. Otro ejemplo de un paciente con una neumonía por estreptococo, con una espondilodisquitis, con un aneurisma irregular que se presenta en una localización atípica en el espacio retrocrural, asociada a espondilodisquitis, aneurisma de tipo infeccioso. Ocasionalmente en estos casos utilizamos la tomografía por emisión de positrones. Yo diría que no es inútil, pero de pronto es un poquito de, como dicen los americanos, overkilling, demasiadas imágenes para una cosa que debe ser clínica y radiológicamente obvio con los estudios básicos, pero que ustedes ven igualmente los hallazgos de un aneurisma en una localización atípica, una pared gruesa, una colección irregular, de localización excéntrica, no es el aneurisma fusiforme, esto es un aneurisma infectado en el contexto clínico adecuado. Ocasionalmente los clínicos quieren llenarse más de razones y hacemos estudios complementarios como la tomografía por emisión de positrones. Un ejemplo más, localización atípica, pared gruesa, lobulado, irregular, una característica absolutamente horrible para este aneurisma en un paciente que los cultivos fueron positivos para Aspergillus. Y definitivamente en estos casos, lo que más nos ayuda, como les decía, es esta sumatoria de localizaciones atípicas, morfologías que no corresponden a la enfermedad arteriosclerótica en localizaciones y con el contexto morfológico de estos tejidos blandos circundantes que no los vemos normalmente en la enfermedad arteriosclerótica. Este es otro paciente con un aneurisma tóraco-abdominal de origen infeccioso. Ayer hablamos de tuberculosis y mencionamos cómo los aneurismas tuberculosos tienen básicamente estas características, un aneurisma de paredes irregulares, de localización excéntrica, que generalmente empiezan como una zona de aortitis con un engrosamiento de la pared y que gradualmente crecen en forma aneurismática para terminar como todos estos aneurismas infecciosos, sean de origen piógeno o de origen tuberculoso, como aneurismas de tipo sacular en la gran mayoría de los casos. Y como vimos ayer cuando hablamos de tuberculosis, la localización típica de los aneurismas aórticos tuberculosos es definitivamente una localización que es de la aorta torácica descendente inferior y de la aorta abdominal superior por encima del nivel de las arterias renales, lo cual es característico. Ayer también les mostré este caso de un paciente con tuberculosis miliar que tiene este aneurisma sacular de la aorta a nivel del callado, con una pared muy gruesa, tiene absolutamente toda la colección de signos para decir esto es una aortitis y aneurisma de tipo tuberculoso, y les mostré este otro caso de otro paciente con tuberculosis y con aneurisma en un paciente con inmunodeficiencia y SIDA que tiene este aneurisma que lastimosamente se rompió pocas horas después de que hicimos el estudio de tomografía computada y no hubo forma de ofrecerle un mejor resultado a este paciente. Otra forma de aneurisma infeccioso de la aorta es el que se presenta asociado a sífilis. La aortitis sifilítica o de tipo luético lastimosamente está aumentando. Pensábamos que era una enfermedad del pasado. Ahora, con la alta prevalencia de del virus de inmunodeficiencia humana, se ha visto un resurgir de la aortitis de tipo sifilítica. Se observa típicamente asociado a una LUES de tipo terciaria en pacientes que están severamente inmunocomprometidos. Y básicamente lo que vemos, estos son dos enfermos distintos con aortitis luética. En algunos casos, lo que va a predominar en estos pacientes es el engrosamiento de la pared aórtica, lo que morfológicamente se describe como aorta en corteza de árbol, que es este aspecto como de láminas concéntricas en la pared.
Típicamente, esto es muy característico, la aorta ascendente y la parte proximal del callado aórtico es lo que está más típicamente comprometido, y hay algún grado gradual de dilatación, no siempre, pero en la mayoría de estos pacientes, además del componente de engrosamiento de capas concéntricas de la pared aórtica, hay dilatación también de la aorta que está afectada. Y para terminar, vamos a hablar de aneurismas micóticos, aneurismas infecciosos de las arterias coronarias, que es una entidad en la cual pensamos poco. Es una enfermedad, es una complicación relativamente infrecuente, se observa en menos del 1% de los enfermos con aneurismas de tipo infeccioso. Muy típicamente son pacientes que tienen antecedentes de o una intervención percutánea para una revascularización o tienen una endocarditis bacteriana, son los dos factores de riesgo más importantes. Este es un enfermo que se presenta con una bacteremia que es positiva para Staphylococcus aureus y en la tomografía con contraste vemos esta imagen de una dilatación aneurismática en el surco atrioventricular derecha, que es donde vive la arteria coronaria derecha. Este paciente tiene un derrame pericárdico, tiene derrames pleurales, este enfermo termina falleciendo y se confirma un aneurisma infeccioso de la coronaria derecha. Este es un artículo que acabo de publicar hace escasamente 3 o 4 semanas, en que hicimos una revisión de 55 aneurismas micóticos o infecciosos de las arterias coronarias. Y un par de lecciones que nos quedan de este análisis de esta serie de casos es que la inmensa mayoría de estos aneurismas de arterias coronarias son aneurismas que afectan a varones, más del 80%, y la localización, tal como el ejemplo anterior que les acabo de mostrar, la localización más común de estos aneurismas infecciosos de las coronarias es en la coronaria derecha. El germen más común es el Staphylococcus aureus y 1 de cada 4 de estos enfermos tiene manifestaciones clínicas obvias de una enfermedad distante de tipo infeccioso. O son pacientes que tienen una osteomielitis, o son pacientes que tienen una espondilodisquitis, o son pacientes que tienen un absceso retroperitoneal. Alguna fuente de infección se observa en la cuarta parte de los pacientes. Típicamente estos aneurismas son grandes, en promedio alrededor de 3 a 4 centímetros. Y como todos estos aneurismas infecciosos, característicamente la gran mayoría de estos aneurismas son de paredes gruesas. Y son en su inmensa mayoría aneurismas de tipo sacular y que muy comúnmente están asociados a la presencia de derrame pericárdico. De modo que lo que aprendemos de esta revisión es que cuando ustedes tengan un paciente en sepsis y tengan un aneurisma coronario y ustedes vean esta confluencia de un paciente séptico con un aneurisma coronario, que es un aneurisma grande, que tiene paredes gruesas, que tiene paredes irregulares, piensen en un aneurisma que es de tipo micótico o de tipo infeccioso. Este es un ejemplo de uno de mis pacientes en el que en este contexto clínico el paciente tuvo una revascularización miocárdica varias semanas antes, el paciente está en sepsis, está en muy malas condiciones, le hacen una ecografía, la ecografía ven una cosa irregular ahí que el ecografista no logra saber exactamente qué es lo que está pasando, ve un vaso dilatado irregular que no entiende qué es lo que está pasando, le piden una tomografía un agravante, tiene una dehiscencia de la esternotomía, ¿no? Y realmente más por la dehiscencia de la esternotomía le pide una tomografía simple para ver qué está pasando con los huesos. Cuando yo veo la orden digo, este paciente tiene un problema del corazón, porque le hicimos la tomografía sin contraste para ver la dehiscencia, y cuando yo veo la tomografía, además de la dehiscencia, veo esta masa en el corazón, y inmediatamente devolví el paciente al escáner, le pusimos contraste, y esta es la tomografía con contraste. Es un aneurisma gigantesco de la coronaria derecha, con paredes gruesas, lobulado, irregular, tiene todos los signos que hemos discutido de características morfológicas de un aneurisma de tipo infeccioso. Aquí está la reconstrucción de la coronaria derecha, aquí ustedes ven cómo se dilata la zona aneurismática, el gran engrosamiento de la pared,
absolutamente característico. Le digo a los cardiólogos, esto es un aneurisma de tipo infeccioso, lo llevan a la sala de hemodinamia, le hacen la angiografía y efectivamente es un aneurisma infeccioso de la coronaria derecha, localización y morfología absolutamente típico. Otro ejemplo, como les decía, muchos de estos pacientes van a tener, además del aneurisma, signos de colección pericárdica asociado. Y por último, dos palabras sobre las arterias pulmonares que también pueden tener aneurismas de tipo infeccioso. La mayoría de los aneurismas infecciosos en las arterias pulmonares son de origen embólico. Son aneurismas asociados muy comúnmente a endocarditis bacteriana, van a producir dilatación, muy similares a como se discutió esta mañana, a los aneurismas que vemos asociados a las vasculitis como la enfermedad de Behçet o otras vasculitis que producen aneurismas, pero es el contexto clínico de un paciente que tiene cuadro de infección pulmonar asociado a estos aneurismas que pensamos que debe ser un origen infeccioso, un paciente con una estenosis valvular de la válvula pulmonar, una gran vegetación, dilatación postestenótica de la arteria pulmonar y aneurismas en el pulmón. Estos son aneurismas pulmonares de origen infeccioso. Ya hablamos ayer de Rasmussen y no vamos a hablar más de eso. Entonces, en resumen, la tomografía computada es el estándar de oro para el diagnóstico de los aneurismas de tipo infeccioso. Nos permite ver el vaso, nos permite ver la luz, nos permite evaluar las características morfológicas de la pared, nos permite evaluar la pared del tórax, la columna vertebral, los elementos tisulares adyacentes y nos permite identificar la presencia de gas que no se ve bien en ultrasonido, no se ve bien en resonancia magnética y es el examen de elección. Muy importante, quiero recalcar el papel del radiólogo. Hay que sospechar aneurismas infecciosos y hacer el llamado como tal de aneurismas probablemente infecciosos, lo cual permite una intervención rápida porque estas son lesiones que evolucionan muy rápidamente y tienen una muy alta mortalidad. Muchas gracias.